Lado B, con B de Valentina y Vanessa. Voy con mi canción. Ya el que se fue, se fue. Les contaré, señores, la historia más bonita de linda potranquita con ojos soñadores. Colita de caballo, de andar, pasitrotero, de crines muy hermosas, corría por los esteros. Pasitroteros. Yo no canté eso. Yo tampoco. Pasitroteros ni esteros. Yo cantaba senderos. Senderos, exacto. Sí, algo así. O esferos. Era una potra muy singular. No conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía corral. Solo quería vivir por el palmar. No conocía el corral. Esta canción es de 1999 de... Pues no. Dice ahí. Ah, no, señor. Imposible, falso de toda falsedad. Que eso sea el 99. Porque esa 89. novela... Busquemos en otro lado. Porque esa canción, porque esa novela es del 93. Pues estoy hablando de la potra zaina. ¿Y estamos cantando a la potra zaina o estás cantando a la potra zaina? Tell me why. Porque hicimos como que dibujo libre, pues decidimos que el dibujo libre, que es cada 10 episodios para los que apenas nos están escuchando. Vamos a seguir con lo que dibujo nos libre. dé la gana. Cada 10 capítulos hay un dibujo libre, cada 10 episodios, perdón, pero... Queríamos seguir con los novelones porque quedamos súper iniciados. Sí. O sea, hay demasiadas novelas y no los abarcamos todos. Hace como 3 o 4 capítulos. Sí. Y dijimos, ven, el dibujo libre la cogemos. Sí, una usuaria que seguro es una tía. ¿Es una tía? Una usuaria, una seguidora del podcast, que seguro es una tía, dijo que de iniciada con las telenovelas. Y dijimos, nosotras también, porque en el episodio dijimos, quedamos súper iniciadas. No, horrible. Yo acabo de descubrir algo que me llama poderosamente la atención antes de que arranques con tu editorial. Voy a empezar yo. Pues si quiere. Pues es que es dibujo libre. Sí. Es telenovelas y... ¿Qué está pasando en el mundo? Cositas. Que tenemos como 2 atentados cada 2 minutos en el planeta entero. Es como la miscelánea, o sea, telenovela y algo más. Y cuento, y algo más. Ay, yo me iba a servir un vino y se me pasó, se me olvidó. ¿Pero qué ibas a decir? Que descubrí que hay 3 Manuelas de telenovela. ¿No, en el mundo? Ah, bueno, en novelas. No, en novelas, Colombo Venecas. Okay. 3 Manuelas. Manuela con Amparo Grisales en 1710. Ay, vale. Pues, no. pero es no nos Amparo, a eso. Es Amparo de 17. Yo creo que era menor de edad cuando estuvo en esa novela. Padre santo. Manuela a secas. Sí, te lo juro que yo creo que era menor de edad, porque tiene cara de colegio. Y de Lolita, la llamaban Lolita. Tiene cara de... No, tiene cara incluso de Pensilvania Caldas, porque ella del colegio se fue a actuar. Literal. Y literalmente, no estoy diciendo como que literal de la generación Gen Z, sino literalmente fue así. Manuela con Grecia Colmenares, que es Topacio. Todas las mamás y abuelas que nos están escuchando, o señoros, saben quién es Grecia Colmenares, que era Topacio, la ciega. Que fue ciega, o sea, como que hace parte de esas telenovelas ochenteras que hablábamos de Cristal y de Esmeralda. De hecho, Esmeralda fue repetida tantas veces, o sea, las piedras preciosas fueron repetidas tantas veces que Rubí es Esmeralda. Ah, ok. O sea, Rubí, es un remake. Ajá, pero y Rubí es mala, o sea, Rubí es como la potrazaina. Que la potrazaina no es mansa, o sea, no es la niña dulce. La típica mujer sumisa, pobre, que habíamos hablado que esa es la estructura pues del cuento de hadas, que es una estructura de cuento medieval o incluso mucho antes del medioevo se escribía como en esa clave. Y simplemente Manuela, que vuelve y repite ahora Cristina Gaynor, que es la actriz de la que estás hablando, que también es de la potrazaina, que es una gran actriz colombiana, pero que también hizo que salió de la Casa de los Famosos. Pero ahorita recientemente. Salió de la casa, fue la última que salió ahorita el domingo. Ah, ok, no estoy al tanto de esa. Sino que bueno, el domingo pasado, sí. Fue. Sino que la vi en estos días en una escena con Scarlett Ortiz y otro actor peruano que decía algo como que
esto solo le pasa a Juan Mecánico cuando está bueno. Y es como que ahora Cristina Gaynor de 40, llegando a un taller en Caracas, como de, vengo a arreglar mi carro. Tú sabes que ella siempre habla como toda postiza. Y el mecánico se Pero es que es limpia, vieja escuela ella. sale el mecánico de abajo del guaje y, Sí, sí. y se quita como la grasa. Y es un papazote, pues, peruano, veneco, divino. ¿Cómo se llama el cubano este que es espectacular? Que hizo el nuevo es el nuevo Gallecker de esta generación. Saúl Levis. Lizazo. Ah, Levi. Ah, Saúl Lizazo es más viejito. Levi. Saúl Lizazo Saúl es un Lizazo es señor. Acapulco, cuerpo y alma. Pero es un Güey, señor. pero es el señor canoso, es el George Clooney de las telenovelas latinoamericanas de la época. Cuando George, es más, es George Clooney antes de George Clooney. Porque George Clooney fue después de ER. Es el Richard Gere. Es como, pero es que es como una mezcla entre George Clooney y Richard Gere. Sí, Porque sí. es como más morenoski, canoso, pecho peludo, Acapulquero, crespo. pues. Acapulco. O sea, literal, Acapulco con Patricia Manterola. Y estas tres busqué telenovela Manuela porque me acordé de el tema de Manuela, que es con Alejandro Martínez, que cantaba el tema de Manuela. Cuando me escuches en la radio, me vas a recordar, Manuela. Bueno, esa era la Manuela que yo estaba buscando y me encontré otras dos Manuelas. Que no sé si el guión de una es el mismo de la otra, pero igual pues es una niña. Y te iba a decir que Rubí es un personaje fuerte, como lo es la Potrasaina. Ahora vas a hablar de otra que también es muy similar, de otra venezolana que también, una novela y una actriz y un papel muy similar, como de indomable, de mujer que no se deja. De pura sangre con Lilibet Morillo. Sí, la hija del Puma y de Lila Morillo. Y entonces, eso me llevó a acordarme de un personaje que yo he leído que está inspirado en Doña Bárbara, el libro. Creo que es de Arturo Uslar Pietri. Doña Bárbara, o de Rómulo Gallegos, no me acuerdo. Pero hay un personaje hermoso. Sí, puede ser de Rómulo. Espérame, busquemos aquí en vivo y en directo. Te dije Doña Bárbara. Doña Bárbara, el libro o la novela, es de Rómulo Gallegos. Bueno, contemporáneo, no sé, me digo más viejito. Pero Doña Bárbara inspira un personaje en una telenovela que a mí se me había olvidado mencionar en la vez pasada, que es Quieta Margarita. Miércoles. Y Quieta Margarita, qué buena esa novela. Tuvo un personaje espectacular que lo hizo la finada María Eugenia Dávila, que era la que tenía el surriago, el sombrero, que era la dueña como de la finca. finca. Sí, como la Potrasaina, pues. Sí. Tenía como ese ímpetu, una masculinidad, porque eran mujeres que hablaban duro. Que eran como el llano. Es que yo estaba pues empecé a buscar como novelas latinoamericanas que tuvieran que ver con otras regiones que no son tan comunes de ver en las novelas. Porque uno normalmente como que en las novelas, claro, por la facilidad de la producción, imagino yo, pues la mayoría de las novelas que nosotros vemos acá, bueno, aunque hay excepciones, pues, la costeña y el cachaco que arranca en gran telenovela. Que arranca en Barranquilla. Santa Marta, sí. O Barranquilla, bueno, en fin. Y hay muchas que arrancan como en costa, pero por costos se reducen después por lo general, a estudios. En Bogotá. Claro, o sea, termina todo, o la costeña tiene que irse a trabajar a Bogotá y hay beca y aquí, y termina pues con Don Diego en Bogotá. Pues Don Diego es el cachaco, se llama, ¿cómo se llama el Diego? Bueno, en fin. ¿Pero en el personaje o en el actor? El actor. Pero pues a lo que voy es, arrancan como por fuera, botan a la casa por la ventana la producción como en los primeros 10 capítulos y ya de ahí como que recoge. Tengo en la mente que es Jorge Enrique Abello. Tengo en mi mente. Sí, señora. Sí, iba a googlear, pero tengo bueno, en mi pero mente. a lo que iba con lo de mientras usted googlea, a lo que iba con lo de las regiones es que me di cuenta que hay mujeres hay personajes femeninos que se vuelven fuertes por lo general cuando vienen como de el interior.
¿Cómo así? Como del interior o de otra zona. O sea, Sí, Jorge Enrique Abello. esa llegó del interior. El que es Diego Trujillo era como antagonista, pero pues... Sí, Sí. yo me acuerdo mucho de Diego, es ahí, Diego Sí. Trujillo. Bueno, pero a lo que voy es que me di cuenta, pues iba a arrancar con la Potrasaina, pero me di cuenta que en Venezuela hubo después de la Potrasaina, que es Aura Cristina Gaynor y Miguel Baroni. ¿De qué va esta novela? Para el que no ha visto la novela. ¿Ahí eran esposos o se enamoraron y se casaron ahí, me Yo parece? creo que ahí se conocieron. Sí, se enamoraron y se no casaron. No sé. Es una novela que habla de una mujer que fue criada en una finca y pues hasta donde ve finca suyo, es una llanera fuerte, le enseñaron a hacer coleo, pues que es como coger la vaca y tirarla al piso, pues para hacerle de la cola. Sí. Y sus múltiples funciones en una finca, pues como es una finquera, pues era una vieja finquera, entonces obviamente creció con ese fuego en la mirada, Sí. porque pues eso no lo hace cualquier mujer, en fin, obviamente sí lo hace cualquiera, bueno, en fin. Sí, una mujer fuerte, que eso era lo exacto. que yo estaba buscando ahorita, es como la definición de mujer fuerte, no solamente... Indomable. Es indomable, pero es fuerte, o sea, su fuerza es física, es mental, es de voz. Y llega este man que desde el minuto 1 trata de conquistarla, que es Miguel Baroni, y la razón por la que él llega al llano, que es un tipo cachaco, ala, pues, o sea, es un tipo bien. De ciudad. Sí, pero se gana la finca de al lado de esta Potrasaina en un juego de póker. Así arranca la historia de la Potrasaina. Ok. ¿Qué me pareció bonito de la Potrasaina? Que lo descubrí pues ya buscando. Y es que lo dirigieron Julio César Luna. Que pues, para los que no saben quién es Julio César Luna, tal vez lo recuerden en producciones como... pero es que Julio César terminó cantando en un reality. En un programa de entrevistas, no. ¿Ese era Julio César Luna o quién es Julio César Luna? No, Julio César Luna es la voz de Avianca. Estás confundiéndolo con César Mora. Se estoy confundiendo. César Mora es músico. Entonces, borre, no dije eso. Estás como la del que me mandaste de él, ¿cómo se llama? ¿Qué? Que confundió todo y que al final dijo como que, ¿cómo es que damos este dato tan... O sea, ¿cómo no nos han cerrado este chuzo dando estos datos tan horribles? Podcast, sí. Yo todo el tiempo he estado diciendo una mentira. Sí. Bueno, o sea, ¿cómo mentimos de esta manera con este plataforma? Pero lo que sí es irrefutable es que el otro director fue Kepa Muchastegui. Okay, entonces me pareció muy bonito sí, porque dije como que, ay, parce, claro. O sea, Baroni y esta Gaynor vienen de la escuela de Kepa. Claro, Baroni, Amparo Grisales, Margarita Rosa, toda esa gente de esa escuela del director, que en paz descanse, falleció incluso hace poquito. Bueno, hace relativamente poco, Kepa Muchastegui. Sí. Ahorita nos contás tu aventura en pañales. Mi aventura. Y me acuerdo también, o sea, me acordé mucho de esa novela que pues como que habla de mujeres fuertes, y me acordé de una que se me olvidó mencionarla la vez pasada, quedó ahí como en punta, y se llama Kirpa de tres mujeres. Kirpa de tres mujeres, con Fedra López. La que estábamos mencionando de no tiene talento, pero es muy buena. Pues vos dijiste que era que el rumor, pero el rumor era en la época de Kirpa de tres mujeres. Bueno, sí, en el 96. Pero Kirpa de tres mujeres también tiene como unos visajes de Las Aguas Mansas, que es el original de Pasión de Gavilanes. Sí. O sea, como que Kirpa de tres mujeres. Sí, esto es como que ¿quién se copió a quién? No sé. Pues pero aunque aquí Kirpa, se repiten historias. Aunque Kirpa, bueno, el guión de Kirpa es de César Miguel Rondón. Ok. Entonces, si la encuentran, véansela, que debe ser muy buena. Sí. Y dirigida por Carlos Izquierdo. Ok. Pero entonces lo particular es que, claro, eran tres mujeres con un papá que como que iba a perder sus tierras. Fue una vaina así como chinguiringuiringuiringuirin. Y desplazamiento y usurpación. Sí. Okay. Entonces es como que vamos a retomar nuestro
nuestro poder. No, es como una pelea de familias. Ok. Y ellas se enamoran de las personas que no deberían enamorarse. Entonces es como... Son tres Romeos y Julietas. Exacto. Pasión de gavilanes. O sea, tres mujeres que se enamoran de unos manes que no deberían estarse enamorando. Ok. Pero que solo pasan las novelas. Pues tres hermanas con tres hermanos. No, pero eso no son con tres hermanos. Pero sí es como con gente así. De pronto no lo quisieron hacer como así, como por huirle a las aguas mansas. Claro. Porque fue primero aguas mansas, después Kirpa y después Pasión de Gavilanes. Claro. Eso es como el... Pero es que Kirpa era como el remake, pues en su tiempo, el remake moderno. Ok. Porque Pasión de Gavilanes ya quisieron como volver como a medio a esa época. O sea, como hacerla medio de época. Esta de Kirpa era como... Ah, no, las aguas mansas el fenómeno. sí, las aguas mansas era casi que la época del Bogotazo, pues, y de la muerte de Gaitán, más o menos como se transcurre en esa, Sí, en esa ambientación. Es de época. Sí. Y Kirpa lo quisieron hacer como más moderno, del 96. Sí, pues, de la época de la que hora. era. Y Pasión también, Pasión de Gavilanes también es Sí, contemporánea. pero no. ¿Por qué? Yo siento que Pasión de Gavilanes tiene es como atemporal. O trataron de hacerlo atemporal. Yo siento que sí. Trataron de hacerla que no pasara la vigencia muy rápido. O sea, que no fuera como tan mainstream. Ok. Pero hay un dato más como de la moda. Como que yo me acuerdo del vestuario y siento que la cantante del bar es una emulación de Coyote Ugly. Sí, lo O sea, es. es como, y es toda esa moda californiana, Sí, sí, lo texana. es. Lo que pasa es que Medellín, aquí hablando pues haciendo un paréntesis de el sistema moda, Medellín, por su clima y por su forma de producir en el sistema de producción en moda, Ujú. muy poco se puede valer de como los inviernos y otoños de las pasarelas del mundo. Entonces, nuestra visión estaba fundamentada en la moda californiana. Y la moda californiana son jeans desgastados, camisetas playeras, camiseta con Swarovski. Entonces, si vos ves bota texana, o sea, si vos ves como esa californiana de Baywatch de los 90, o la chica californiana de los 90, de los finales de los 80, principios de los 90, Sí. es la moda de jeanswear del hueco, desde hace 25 años. O sea, es la misma moda. No se ha modificado. Transformadita como medio. al alto, exacto, como al alto del tiro del blue jean, como el desgaste, el aplique. Y la cerrada, o sea, cierran y abren las botas de los pantalones, pero sigue siendo como la misma. Es la misma. Inamovible, Sí, sí. es el mismo conceptico, pero entonces yo siento que Coyote Ugly, que es la texana que llega como a la Big City y dice como que, oh no, soy pobre, voy a bailar en una barra de un bar, y llegan todas con el jean, la bota, y esta mírame, yo soy la... llega con el Me encantó, sí. Hoy me vine con el chimirimbilis, Hoy se vino producida como de Pasión de Gavilanes. Literal. Y es el jean, la bota, entonces vuelve otra vez y vuelve esa moda, o sea, Pasión de Gavilanes volvió a reactivar como esa moda texana. Texana, sí, sí. Sí, eso sí pasó. De sí la fue. chamarra y todo eso, que ahora vuelve con Coachella la Pasión chamarra. de Gavilanes y Pura Sangre. Ok, Porque me aquí encanta. hubo como un remake, pues, de Pura Sangre. Sí. Porque, pues, la original, o al menos en título, era de, pues, lo que habíamos dicho de Lilibet Murillo, pues, Sí. que era Sarmientos contra Paredes. Que era P y S, que son las siglas Paredes Sarmiento. Ajá, que se volvió un fenómeno. Eso fue un fenómeno. Un fenómeno, Sí. Pues al menos en Venezuela. Y Fue era un por las fenómeno. tardes. Y era también Lilibet Murillo, o Morillo, perdón, porque el Morillo, Sí. Maracaibo es Morillo, no Murillo, era también así peleona. Yo creo que arranca la novela como Tropelerísima. arrancan peleando por un lindero, o sea, como que los límites de la finca, para el que no sepa, pues eso obviamente en el llano y en toda nuestra extensión territorial ha sido problema de vieja data, pues. Pues es que la canción de Un Solo Pueblo de Paredes contra Sarmiento Ponela, que a mí me fascina esa canción. dice contra Sarmiento Paredes contra Sarmiento, que si Sí. se encuentran se matan sin ningún remordimiento. Sí. O sea, esa canción es genial. Y fue, o sea, salió para la pantalla, fue compuesta para una
una serie o una novela específica, pero se volvió un himno sí. Yo creo que, Paredes ¿sabes con qué? Sarmientos. Esa canción, bueno, todos los que no vivimos nuestra final de juventud y principios de los 20 y los 30 en Voy a el poner territorio. 30 segundos, pues, Sí, para que no, en el territorio venezolano perdimos un montón de cosas. Uepa. Se matan sin ningún remordimiento. Brutal. Y lo chimba de esa canción es que cuentan la historia de la novela. Sí. O sea, Está escrita para narrar. sí, la te síntesis. narran eso, la síntesis de la novela, que este es el papá, esta es la mamá, este se juntó con este se enamoró de pero Sí. esto no puede ser. Bueno, es un dramón. Me recordaste que como que sacarla, seguramente fue un esfuerzo también de Jorge Isaac con María, de Jorge Isaac cuando escribió María, ¿Qué? que es como la base de la telenovela, como que la piedra angular de la telenovela o de la novela clásica colombiana es María, pues eso, pues María la lee en literatura todos los colegios, creo yo, de Latinoamérica o los países bolivarianos. Sí. Me acordé que si hay una categoría especial, en la vez pasada, en el episodio pasado de telenovelas hablamos de La Vorágine, pues que es Sí. el libro, pero que fue telenovela o serie. Hablamos de El Gallo de Oro, que también con Fran Martínez y Margarita Rosa, pero El Gallo de Oro también fue un remake. El de Margarita Rosa fue un remake porque La Galla de Oro de cuando éramos chiquitos fue Amparo Grisales. ¿Ah, sí? Sí, Amparo y Margarita compartieron personaje. Ay, no sabía. Y El Gallo de Oro, viejito, es que era la caponera. O sea, la caponera era... La caponera es la el que iba a personaje pelea de gallos, dentro pues, del Gallo de Oro. sí. Los amenizaba. Entonces, el gallo también es parte como del cuento de la región o los gallos, las peleas de gallos. Pues yo tengo un tatuaje de gallo de pelea porque mis papás se conocieron en una pelea de gallos. Mi mamá pues de metida, mi mamá de metida, pero mi papá apostaba. Yo la anécdota que tengo de pelea de gallos fue cuando mi tía Aurora aprovechó un apagón. Aprovechó un qué? apagón Ay, sí. para meter mano en un fajado de billetes que había ahí. Claro, mi tía, la tía Aurora, que en algún momento la entrevistaremos, o traemos un audio de ella, era como campanera de los apostadores de gallos. O sea, ella aprendió ahí las mañas del juego, fue campaneando entre los galleros que jugaban cartas o dominó y apostaban plata o en las mismas peleas de gallo. Bueno, el cuento de la tía Aurora, para terminarlo, es que hay como que apostaban, ella lo cuenta mejor que cualquiera. Apostaban en la mesa y hubo un apagón y ella dijo, yo no voy a desperdiciar esto y cogió, mandó la mano a lo que fuera. Bueno, eran y hombres arrancó. Muy ricos y pues les importaba Pues la eran plata, eran apostadores. Pero robar es robar. Estaban cometiendo un pecado. Ladrón que roba roba ladrón. El audio que traemos es la historia de ella contando eso. Eso va a ser. Okay. Y entonces ella salió obviamente se embolsilló eso y dijo, aquí no pasó nada. Obviamente cuando se volvió a prender la luz y todo, ¡ay, me robaron! Y ella vea, alma bendita, calladita. no pasó nada. Y me trajiste a la mente en ese como que, bueno, nosotros hemos contado, bueno, aquí se han contado historias de muchas cosas. Yo me acuerdo que también a finales de los 80 hubo eso está vibrando muy duro, está muy cerca. Hubo una sobre soldados, pues hubo una telenovela sobre soldados. La Huaca, ¿no? Que era sobre la Huaca. Esa fue después. Ah, ok. Que eran hombres de honor. Hombres de honor. Y era con incluso el manganzón gigante que era uno de los Aguas Mansos, uno de los hermanos. Sí, lo recuerdo. Ese actor que no me acuerdo ahora, pero yo dije, claro, que tenía la misma maña, o sea, tanto en Aguas Mansas como en Pasión de Gavilanes, tuvieron la misma maña de hacer un muro mal hecho y nunca terminaron. Puta, ese muro es un meme, literal, o sea, pegaron ladrillos durante 2 años de telenovela, pegaron 3 tiras. Esta hora cuando se va a acabar, ellos con el muro viniéndose así. Sí, pero me acordé de una chimba de telenovela que nos marcó mucho en la adolescencia, porque en Colombia poco se había hecho algo sobre guerrilla y tiempos difíciles
Fue una telenovela. Dejaré mis tierras por Claro ti. que tenía ese temazo de Dejaré cabeza mis bote. campos y me iré. Eso influenció mucha gente porque también era como la primera vez que mucha gente veía a Julián Arango. Uf, sí. Y papelón. Julián Arango, te cuento que Julián Arango y Ana María Orozco, o sea, Betty la Fea, Sí. fueron los directores de esa telenovela. No te creo. Directores fueron Sergio Osorio, Rodolfo Hoyos, Julián Arango y Ana María Orozco. Esa En el novela, 97. esa novela la 95, 97. La guerrilla la hizo parar. Sí, ellos no, porque ellos estaban grabando en el Magdalena Medio. Ellos, Sí, pues, supuestamente, el pueblo, eran, pues, ¿de qué va? ¿Usted sabe la sinopsis de esa? sí, eran No. unos universitarios que se iban para un pueblo que se llamaba El Difícil. Hacían lo que, pues, lo que son las prácticas de la... Sí, el rural. El que rural, llaman. lo que son las prácticas de medicina, pues. Sí, entonces eran un combo. Era Que aquí ER, nos van a caer todos los médicos. ¿Cuáles prácticas? el rural. Lo que llaman la práctica médica es el rural. Entonces ellos se iban para allá, para el Magdalena. a Esa, atender el conflicto. esa serie a mí me dejó un tiro. ¿Cuál? Y es, ¿sabe qué? Subo a la ventana. Que él Ah, hace, sí. cuando Sí, alguien sí, se sí, metía sí, mucho sí, en la sí. conversación, como que suba al vidrio. Suba al vidrio. Suba al vidrio. Sí. Y, pues que eso no lo entienden ya. Pues suba al Pues vidrio como que es- suba al vidrio sí. así ya no lo entiende nadie. Ya es como... Sí. sí. Pero lo que te iba a decir de las paredes contra Sarmiento, Sí. de las peleas. pura sangre. Y pues de pura sangre. Y Kirpa de tres mujeres es la típica pelea de familias que no se deberían encontrar. Ya. Entonces es Shakespeare Claro. con Romeo y Julieta. Claro, siendo pues relacionados de sangre. Porque Exacto. como que son hermanos que se pelean y se O distancian. sea, son como los Capuleto contra los Montesco. Sí, Montesco. ok. O sea, O sea, sí, yo lo sigue veo, siendo ese yo lo veo como esquema que shakespeariano. ese es el esquema de esas novelas. Ok. Pero de pura sangre hay una particularidad y es que está en el 94 la de Lilibet Murillo Ujú. con este man, no me acuerdo cómo se llama ese man. Yo tampoco. ¿Será Carlos Mantilla? No, es que se me No. viene a la cabeza como uno por ahí. No me acuerdo. Pero en Colombia vuelve un pura sangre que fue Sí. un éxito rotundo Sí, sí, porque sí. además ahí conocimos a Rafael Novoa, Claro, que fue en el 2008. sí, Y me acuerdo de su personaje, que era Marco Vieira. claro. Pues que era en realidad él no se llama, el personaje no se llamaba así, pero él se inventó un nombre. Es una falsa identidad. Exacto. Y se volvió emblemático. Sí. Con las falsas identidades también hay telenovelas. Me vino a la mente una colombiana que se llamaba NN. Ah, no sé. NN fue fantástica. Hubo una época en Colombia en la que, lo hablamos la vez pasada, como en la oscuridad. De cuerpo ajeno. Porque mataron a Betty Ceda, tan buena Eso, muchacha. Esa tipo de... Los victorinos también era parte de esa oscuridad. Había una que se llamaba Amar y Vivir. Hubo una película que se llama... Una película, creo que sí es Amar y Vivir. Donde está Cuellar. Creo que es telenovela. Sí, es novela. Amar y Vivir. No es el personaje, pues, de Cuellar. ¿Qué personaje de Cuellar quién lo hizo? ¿Te acuerdas? Claro, él es de Sevilla, Valle. No, no, estoy confundiendo actores, espérate, Amar y Vivir, reparto, telenovela, Yo sí estoy me lo confundiendo. sé. ¿Cómo se llama? Él es un Pues apellido Román. tesísimo. No. Cuellar no fue el papá de Julián Román. No, ese es Edgardo Román. Sí, pero no fue él. No, Cuellar Ay, es un caremalo horrible. Necesito saber quién es. Ya, Te- necesito. Es que mira que la estoy buscando y no me sale la... Y eran una pareja de personas pobres, pues que como que tienen que enfrentar un montón de cosas. La Amar típica. y Vivir, voy a buscar así, Cuellar. Porque Cuellar fue un malo que nos daba mucho miedo. Sí, porque tenía un tic nervioso. Sino que Amar y Vivir, imagínate que le hicieron como un remake. Se me está saliendo en... ¿Quién es Cuellar en Amar y Vivir? Jairo Ordóñez. Jairo Ordóñez. Ah, no Ujú. recuerdo ese Mira, personaje. Amar y Vivir, voy a buscar. Pues, pero es que esa película, esa Tenía es que yo la novela- confundo por la fotografía. No, y ¿sabes qué? Es que yo creo que en Era esa como de cine. no lo teníamos muy claro porque, pues yo no tengo muy claro esos guiones porque a nosotros no nos dejaban no. ver novelas No, el que te dije es el Cuellar de actual. ahora, Ah, que es el pues que sale... No tengo ni idea quién es. Que es el que sale en el video de Gracie Rendón. Este es Cuellar, la leyenda del terror en Colombia.
Lo para amo. la cámara. Me encanta ese personaje. Este personaje está, pues es que mirale esa chamba en la cara. Mirale Sí, no, esa, y él decía, yo soy, y así. hacía como un ticito, Sí, como que tenía un- se sí, descobalaba sí, el era cuello. horrible. Este man era el malo de Amar y Vivir la 1, porque veo que hubo un remake, no me enteré. Sí, es que hubo una... Yo creo que sí me acuerdo de este man, de el que tiene los dientes voladitos, el que estuvo en Pandillas Guerra y Paz. Sí, ese es el nuevo, ese es el nuevo Cuellar, Ajá, del ajá, nuevo ajá. Amar y Sí, Vivir. medio recuerdo Y a ese NN personaje. era este, pues que eran como historias de tinterillos. Esta es una serie del 90, Ah, ok. este es NN, Con el papá de Betty. con el papá de Betty joven. Vea. Y esta serie, pues está muy mal calificada por acá en Isque Film Affinity. Tuvo 220 episodios, que esta nos lleva también, es la misma época de Romeo y Buceta. Ya que estamos hablando de Tan Shakespeare y de Romeo y bello. Julieta, es solamente Esa pues la como grabaron acá, en Medellín, ¿no? Yo creo que es Bogotá. ¿Es Bogotá? Sí. Bueno, yo me sentía muy identificada con Romeo y Buceta, no sé por qué. Tal vez porque mi papá contaba que cuando él era chiquito soñaba con ser conductor de bus y que su hijo, su hijo varón lo esperara en una paradita de bus con la moga. Sí. Qué belleza, qué lindo, ternura. qué lindo ese... Es, qué lindo Jorge ese- Velosa es el Taita, perdón, el de los Tuta, el papá de los Tuta, que es Romeo y Buceta, que fue pues también como una... ¿De qué va fue esa serie? comedia, es Yo me comedia. acuerdo que era de, pues, era como en un paradero de buses, pero ¿de qué va esa serie? Yo no me, Esa pues, serie es una familia bogotana, ya te voy a dar la sinapsis aquí como Abuelo de Pájaro, realizada por TV Cine, que es como T y Vecine, wow, productora emitida entre el 87 y el 92. Y continuaba con el estilo de producción iniciado por la comedia de Don Chinche y el Culebro Casanova, que eran como, que es como el homenaje que le hace Suso el Paspi con su vestimenta Sí. y su forma de ser y en volador. Él como que juntó a Don Chinche y a Jaime Garzón Sí. como el embolador e hizo a Suso. sí, pues. Dani hizo esa fusión para hacer a Suso. Sí, esa es de Pepe Ay, Sánchez. De perdón. hecho, pues Romeo y Buceta es dirigida por Pepe Sánchez. Ah, Pura Sangre Colombiana también es dirigida por Pepe Sánchez. Ok. Esta es la época en la que es oscuro. Pepe Sánchez, para el que no sepa, es el papá de las Juanas. El papá de las Juanas, Don Calixto. En esa época oscura, como de lo que hablamos ahorita en Cuerpo Ajeno y los cuervos y todo eso tan No, horrible. pero ¿por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Es la más miedosa. Sí. Menos mal le Como cambiaron. de misterio. Menos mal ya le cambiaron como el imaginario a ese nombre Betty. Con Betty la Fea. Claro. Romeo y Buceta se debe a que es un juego de palabras, obviamente lo captamos entre Sí. Romeo y Julieta, pero aquí viene un tema brutal que es que empieza a diferenciarse Colombia del resto de Latinoamérica, o por lo menos de Venezuela y de México, porque empieza a hacer telenovelas con comedia o con personajes comédicos como Ujú, eje ujú. central. Sí. Porque en Betty, hasta Betty era comedia. Ujú. O sea, hasta Betty como Beatriz Pinzón era graciosa. Sí, sí. Tenía sus Pues la sus- personificación era Sí. exagerada. Sí, y la ridiculizaban y el absurdo y el ridículo siempre estaban pues como ahí, mientras que en otras producciones era como ella impoluta, ella súper O romántica sea, no es y un dramón, dramática. no es un dramón. Y el humor o la comedia iba como por un ladito, o sea, iba como en un personaje secundario o Sí. varios personajes secundarios. Acá, también en Vuelo Secreto, que no nos tocó pues en la vida mientras pasaba porque no vivíamos acá, pero eran como esos esfuerzos por hacer una telenovela medio seriada, medio que se pareciera a una serie. Que tuviera con entretenimiento. comedia. Que tuviera el entretenimiento además del dramón. Porque Sí. yo me acuerdo que mi abuela era muy partidaria de que si ella hubiera tenido la oportunidad, pues ella comentaba que si hubiera tenido la oportunidad de ver novelas, Ujú. no habría sido tan boba. Sí. Pues hablando de los dramones, de darse cuenta de los ladrones, de la gente que le hace la juega a uno, de Sí. la infidelidad, de eso. Como aquello. la gente, pues lo que pasa es que también para eso son las fábulas y para eso son las parábolas del Señor en la Biblia Sí, y sí. las parábolas de las historias, y es como que el cuento
te da una enseñanza. advierte sí. O sobre tiene una algo. moraleja. Ya sé por qué pensaste que los tutas eran paisas. Los tutas son rolos. El paisa era Luis Eduardo Arango, que era el trabajador dicharachero y pues paisa e hincha del Atlético Nacional. Por eso Y en esa época también mucha gente de cuenta de eso, como los reyes. Ah, claro. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué existen los reyes? Bueno, no, los reyes sí era porque RCN y el Nacional eran como de la misma Postobón, Sí, ¿cierto? sí, de la misma de empresa. Sarmiento Angulo, perdón, Ardila Lule. Pero en el caso de esto, ya es como construcción de personaje. Ya es antes Sí, del product placement. el génesis de eso no tiene nada que ver con el patrocinio. En cambio, los reyes sí. Sí, frontalísimo. 100% Postobón. Los reyes incluso creo que tienen un oro en Cannes por el intro. Wow. Sí, creo que uno de los oros de Sancho Video es por el intro de los reyes. Que fue, el intro no, perdón, miento, la expectativa. Ok. Porque la expectativa era el papá Reyes grabando con una cámara que se acaba de comprar, pero no sabía nada de tecnología. Entonces graba a Chachán mientras lo bañaban en la bañerita, o sea, como que empieza a grabar La historia de una familia. con una visión objetiva, pero no veías a Carriazos, o sea, no veías al actor, sino que era la voz de él diciendo, Subjetivo. ay, ¿cómo está bebé? Ah, ¿cómo está bebecito lindo? O sea, como ese tipo de escenas donde el papá va con la cámara por toda la casa porque está estrenándose de rico. Entonces Sí, es como... Era Nuevo Rico. Ay, parce, me acuerdo, hablando de Nuevos Ricos y de novelas entretenidas. Pecados Capitales. Claro, teníamos que llegar ahí. Hubo una serie o novela colombiana. Que fue una época, en realidad. Era genial. Pecados Capitales fue el del 2002. Hasta el Fue una época. 2004. Duró 2 años. 2 años, ok. Sí. Era o sea, ¿en qué consistía? Frank Martínez. ¿Dónde estará esa...? Decidió- No, siento que no está en ningún lado. No, yo creo que no. No sabría. Como para repetirla. Decide hacerle creer a su familia, porque era un señor multimillonario solo en una mansión, una mega mansión en Bogotá. O sea, era divina esa casa. Sí. Y él decide desvivirse de mentiras en papeles y hacerle llegar a sus familiares más cercanos, pues, el anuncio de la repartición de la herencia, y todos caen. Cada personaje representa un pecado capital, pero los personajes son geniales, geniales. De ahí salió el nombre de Amadeo, el labrador de nosotros. Sí. Es de Caracol Porque- Play, está en Caracol Play. La Ay, pueden, ¿sí? la pueden, pues hay que pagar el streaming. Ay, pero es buenísima. Yo creo que sí vale la La pena. membresía. Vale la pena verla. Porque ahí fue donde conocimos muy bien a Robinson Díaz. Porque él hizo del Ok. mago. Sí, Y su personaje fue genial. sí. Fue Pues él ya genial. había hecho como telenovelas, pero Sí, no claro. como protagonista. En La Gente de la Universal... Ni en humor. En humor. En La Gente de la Universal, que es donde sale con el actor de Sevilla Valle, en La Gente de la Universal, que es película, es donde él sale como en sus primeras apariciones jovencito, pues veinteañero. Aquí ya tiene unos 30. Álvaro Rodríguez es el actor que es el sevillano. Álvaro Rodríguez, vea. Álvaro Rodríguez y Robinson Díaz protagonizan La Gente de la Universal, Pero que es película. si yo tengo que tener un top 5 de novelas en colombianas, yo creo que Pecados Capitales están en ese top 5, diría yo. En la misma época de la saga. Pana, Que la saga también tiene sus actorazos. Y también tiene una oscuridad. Sí. Es que es muy bogotano. Y muy de Villa de Leyva y muy como de Nariño. O sea, es como muy de los Andes. Y por eso crees que tiene la oscuridad. O sea, sí, porque, primero, Bogotá casi todo el año tiene cielo gris. Es muy invernal. pero yo no hablo de la otoñal. oscuridad como fotografía. No, yo hablo sí. de- Yo sí porque la historia, o sea, para mí es importante donde se desarrolla la historia y la luz que quiere el Claro, autor sí. en la fotografía impregnar. Sí, pero lo que voy es que la oscuridad, o sea, la saga fue una trilogía, por decirlo así. O sea, porque eran tres generaciones. Ok. Sí fueron 3.
Sí, eran 3 Sí. generaciones, sí. Ok. O eran más. No, Es que eran, no yo me sé. acuerdo de 3. Yo me acuerdo que duró Eso muchísimo. fue hace tanto tiempo, Dios mío. Y además Padre estamos Santo. aquí buscando, pero casi todo apelando a la memoria, pues Estamos en también. dibujo libre, Estamos en verdad. dibujo libre. Gracias a Dios. Entonces sí, claro, yo Libre me acuerdo de la saga que como era soy. una consecuencia, pues era como heredar un mal. O sea, Una era una maldición. familia que heredaba una maldición. Sí. Ya. Que eso también está escrito pues en otras Por eso hablo de que para mí era producciones. una novela oscura, porque estaba Ah, ok. esa, pues, Lo dices tú en el lado oscuro como de la sombra de la familia. Ah, no, yo exacto. hablaba de la oscuridad desde Ah, no, lo... del clima, No solo el clima, desde la... Es que a mí siempre Bogotá me ha parecido muy gótico. sí, O sea, claro. Bogotá en ciertos... En iluminación. Y también ciertas partes del sur de Colombia, o sea, ciertas partes como de los Andes. Me parece a mí que es... Yo hablaba más como de esa oscuridad literaria, Mm. como de... Que, por ejemplo, leyendo a Pedro Páramo Ay, y me da mucha viendo la, rabia. y viendo la película de Pedro Páramo, la miniserie, no sé qué fue lo que vimos de Pedro Páramo en Yo que habré Netflix, no visto, me Pedro acuerdo. Páramo. Pero, por ejemplo, uno en Pedro Páramo tiene como mucha información de México y de sus zonas desérticas, pero a la vez es como un gótico oscuro y en la película trataron de hacerlo, pero obviamente la imagen, la imaginación del lector tiene, Superior. tiene más, tiene más herramientas, pues por decir así, más recursos. Eh, y uno era como que, claro, ¿cómo me imagino yo esto tan oscuro y tan lúgubre en un solazo, en un calor, en un desierto, donde yo lo tengo como más relacionado A al los amarillos, trópico, sí, a sí. los amarillos y a los ocres y al sudor y a eso, y como imaginarme lo lúgubre y como de muerte, ahí hay una contradicción que es chévere, pues que se pelea. ¿Qué es lo que yo veo en las telenovelas colombianas también cuando vos comparás a un música maestro o a un calamar que son hechas en la costa y tienen todo esto como tan de Gabo, pues como tan García Márquez, que es lo que uno se imagina, pero cuando yo voy a Pedro Páramo y me acuerdo cuando uno lee a Pedro Páramo empezando, yo eché mano de García Márquez para imaginarme escenarios de Pedro Páramo, por ejemplo. Como que eché mano de, Ok. sí, hay algo aquí sombrío, pero eso está en la costa, Sí. o en el desierto, o en el trópico. Eh, y son esos elementos como imaginativos que le definen a uno la historia. Entonces yo decía que Bogotá era oscuro y que las historias eran oscuras porque también se contaba mucho sobre la élite. O sea, las historias se contaban eh, como es esas gestas obviamente de clases sociales, pero es que en Bogotá hasta la persona de estrato medio o de escasos recursos vive muy cubierta. O sea, Abrigado. son poblaciones que tienen como cierto color, cierta elegancia, ciertos paños, ciertas vainas, pues como que les pintan, es como, sí, es como la tierra fría, pues de ciudad, que le pinta a la gente como otra mentalidad. Para mí sí permea mucho en la forma de ser y en la forma de contar, porque además del acartonamiento, entonces vemos cómo en las telenovelas bogotanas, Pepe Sánchez y todos estos directores de esa época tenían como todavía un dejo de un guión muy estricto, mientras que si yo me voy para una escalona en la costa, pues es más pintoresco, Ujú, ¿cierto? Y también la visión de la capital frente a las provincias es así. ujú. Y eso se ve en las producciones, como de rolos escribiendo costeños, rolos actuando costeños, caleños actuando costeño, eso es notorio. Y para el rolo, que es un rolísimo, que es bogotano, la diferencia entre el calentano de Barranquilla y de Santa Marta y Cartagena no se diferencia del caleño. O sea, para ellos es el tierra caliente parejito. El sonsonete Sí, parejo. es gente que vive en el calor, que vive en el trópico, Ay, que no, son yo no más soy, yo Caribe. no puedo con eso, por ejemplo. Yo no pude con una serie de Netflix que, pues, está Sofía Vergara, que es Doña Lucrecia. Which one? No, Lucrecia no.
blanco, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿La de los narcos? Sí, sí. Griselda Blanco. Griselda Blanco. Ok. Yo no pude con Griselda Blanco, básicamente porque Griselda Blanco no era barranquillera, para Ya. arrancar. Sí. Y ella hizo su acento barranquillero desde el minuto cero. Y tenía un hijo argentino Ay, sí. y un hijo caleño Sí. y un hijo como de otro peruano. Yo, Sí, es yo que no ahí sé no de tenés- dónde, ahí pues, no puedes pero, tener las licencias que tenés pero en es como, Miami, por exacto, ejemplo, ¿no? es como que, parce, si es una serie histórica, o sea, porque a pesar de la historia que estoy contando es de narcos, pero es histórico, Sí. es un documento, o sea, Sí. yo considero que cuando tú vas a contar la historia de una persona, cuando vas a contar una biografía, hay que ser muy pegados a la historia. Sí. Pues que era lo que hablaba Paris Jackson de la película de su papá. de Él Michael, que está ahorita sí. en cines, pues la película de Michael Ella Jackson. decía que el problema de la película de su papá es básicamente que es Hollywood. Entonces Hollywood quiere mostrar algo asombroso, algo fantástico, algo como si fuera o sea, como si la historia estuviera contada de forma o narrada de forma fácil, como si, Ya. como si hubiéramos pasado por ahí Todos. flotando, Ya. además. Ok, ok. Y no fue así, o sea, entonces dice como que, pues, el problema de Hollywood es ese. No hay matices, pues. Exacto, Ok. y eso no fue así no fue la realidad, así no fue la reacción, o sea, esas reacciones no fueron las de mi papá, y es evidente que no fueron, ella lo conoció, uno no lo conoció realmente. No, hasta su sobrino, pues, que es el que hace el papel, lo conoció a Michael. Sí, pero, pues, Pues es su sobrino, pero sí. igual, pues, es una familia como muy unida, como que, pues, sí, todos. Pues, tanto que la mamá de Jafar se ha casado con dos Jacksons. sí, pues, de ahí, ella debe saber cositas. Claro, por eso. Debe saber cositas. Pero pues su hija decía que pues el problema de la ficción es básicamente que es eso, es ficción. O sea, no te cuentan la realidad, pero sí hay unas normas que yo creo que no se pueden sobrepasar. Claro, pues, por ello se curan obviamente, pues, un montón de contratos y cesión de derechos, y me imagino que eso es un tema más de abogados que de directores y productores en una etapa. Pero es como que, dependiendo del producto que vos vayas a sacar, o es un documento, o sea, o es un documento de histórico o es ficción. O sea, vos ahí tenés que tomar la decisión. Sí. Pero yo a lo que voy con lo de Griselda Blanco es que no es creíble. Cero creíble. Y que yo creo que Netflix ahí la medio poposeó, porque si hubiera puesto actores... La medio cagó. Sí, la cagó, recagada. Yo creo que le hubiera ido mejor con actores netamente norteamericanos. Ok. O sea, háblate inglés. Serie gringa ya. Háblate inglés, Ya. exacto. Porque si su vos público, mezclas... pues. Porque si vos mezclas acentos latinoamericanos, no es creíble de entrada, de principio. Históricamente no es creíble. Pues, pasó en Rosario Tijeras la película. No, el español haciendo de paisa, mátenlo. O sea, y eso No, ya fue no lo mataron, cancelado. Pero pues... Pero sí fue una crítica a boca de cine, pues. Casi Y que creo saliendo que- del cine la gente lo primero que Y decía. creo que esas son barreras que no se pueden cruzar. Sí, el pacto de ficción no va hasta allá. O No. sea, uno ya cuando el pacto de ficción con la audiencia se quiere estirar a un punto de lo que pasó con esta película de Selena Gómez que Horrible. habla un español media lengua, que no se sabe si era como a propósito o era un error de verdad. No, claro. Evidentemente de la director. traducción la hizo Google. O sea, la traducción de las canciones las hizo Google. Sí. Ahí no había nadie que hablara en español de Yo creo que verdad. ni Google, yo creo que una IA en sus inicios. O sea, Sí, que es peor. o sea, bueno. eso, ahí no hay un solo hablante hispano con poder. Ok. O sea, pudo haber tenido, no sé, un grip o un asistente de luces, pudo haber sido hispanohablante. Sí. Pero nadie corrigió. Sí, no hubo un filtro. Nadie corrigió ahí. Ok. Y de entrada Y es estaba notorio. muy mal. Sí, no la quiero, O sea, no me quiero estaba ni muy, acordar de muy, esa película. muy mal. Porque Qué pesar. Qué pesar.
Bueno, pero volviendo a las novelas. Sí, estábamos en la pasé- saga. Estabas en la saga. Bueno, sí, ya pasé por ahí. Me acuerdo que me haya Pero marcado. wait, la saga, por si van a ir a Caracol Play, también es de época. Ah, sí, claro. Porque esa sí arranca como en la los parte 40. antes de la época de la violencia en Colombia, pues como que arranca en la guerra entre conservadores y liberales. No arranca así. Sí, sí, yo creo que sí, es como con el Bogotazo también, ¿no? Sí. Sí, es como Sí. ahí arranca una generación. Una de las generaciones arranca ahí. O no sé si un poquito antes, pero es como un eje. Sí, hubo una novela colombiana que yo vi en Venezuela Ujú. que me pareció la genialidad de la genialidad y se llamaba La otra mitad del sol. Ah, sí. Brutal. Me parecía muy chévere. A mí la otra mitad del sol y el fiscal están En el actuadas, mismo- están actuadas por el mismo actor. Que el fiscal. No. No, Ah, no. Nicolás Montero es el fiscal. Ah, Y el otro es, sí. Ay, te confundí, Alejandra Borrero. Nicolás. Alejandra Borrero con el doctor Salinas, el de doctor Café. Salinas. Es La otra mitad del sol. Ay, Ese actor, sí. pues es. A mí me fascina. Y yo cuando me repetí Café, yo dije, Dios mío, este tipo, qué gran actorazo es. Juan Ángel. ¿Será? Sí, Juan Ángel. Ya está sesentón. Juan Ángel es el doctor Salinas, el jefe de Gaviota. Ah, sí. En la Federación de Cafeteros. Y es el que hace La otra mitad del sol. La otra mitad del sol me pareció genial porque también se sale de toda clave Sí. de escritura. Historia, sí. Pues porque habla de reencarnaciones, habla de Regresiones. regresiones. O terapia de regresión, que es como la primera Es vez que uno ve algo genial. así. Es genial. Yo creo que ni en cine yo había visto una sesión de... Porque Además que además se dieron el tiempo para hacer saltos. claro, le hicieron saltos temporales y había un efecto especial que uno sabía cuando ya se iba en trance y se iba a ir a la época anterior. Y es una historia para los que no nacieron ni vivieron eso, que nos están escuchando, pues es una historia, pues Juan Ángel y Alejandra Borrero la protagonizan en sus 30s, estaban treintones, y descubren que ellos se conocen ahorita en presente. También Flora Martínez sale ahí como en sus primeras apariciones. Es como una estudiante del man. Chiquita, pues, veinteañera. Y ellos se conocen, y uno de ellos descubre con terapia o con una regresión que se conocen de una vida pasada. De muchas vidas pasadas. ¿Sí son muchas? Son ¿O es varias. una también el Bogotazo? O sea, el Bogotazo fue... o sea, de verdad que... Sí, es que ahí, claro. Atravesó toda Sí, la... sí, nos toda atraviesa. sí, Pues es que... Pues a unos más que otros, pero la guerra entre conservadores y liberales... Si no hubiera pasado eso, no existiría la Colombia del Sí, hoy. O sea, sí, si sí, no sí, hubiera sí. existido La eso, violencia. no existiría la violencia de Que le dicen Colombia. la época de la violencia y nunca se ha terminado. Seguimos ahí. Sí. Seguimos ahí. Sí. Bueno, tú ibas a El hablar de origen una de las película que cosas. yo aborrezco. ¿Película? De una novela que yo aborrezco. Que Which one? se llama Paquita Gallego. No, pero es que yo amo a Paquita Gallego. Yo la odio. ¿cómo? Se llama Pero- Yo amo a Paquita Yo Gallego. odio a Paquita. Sí, hay muchas cositas pero me parece que es una telenovela fresa, pero también en la oscuridad bogotana. Es que sí, a mí Umaña, me ¿no? siguen- Ella es Cristina Umaña. Cristina Umaña. Los rolos me van a... No, ¿sabes qué me da rabia a mí esa novela? Que Y con era Pedro Juan. entrando en los 90 Sí. y tanto la protagonista como la antagonista tenían el mismo corte de pelo. Entonces para mí eran como la misma persona. Y no es como a propósito para que se confundiera. Lo detesto. O sea, no... Ok, es como o sea, mujer soltera busca. ay, no, qué Sexo- miedo. sexualismo No, motivado. no. No, es porque estaba de moda Longuito. Pero me parece que ya el Niña Bonita llevaba 10 años viejo. ¿Sí? O sea, me parece Pero es que... que ese es el Longuito. O sea, Por no es eso. niña bonita. Pero es Capulcita, es Amelie. Es así, el redondito. Es Amelie. Horrible, es horrible. Es Amelie. O sea, nunca sacan ese corte, nunca más. Lo que pasa es que Niña Bonita, yo no sé, siendo Rodríguez Crespa, porque ella fue peliliza en todas las telenovelas. De hecho, hay una telenovela que ella hizo acá que se llama El Inútil, también con Julián Arango. Ah, sí. Brutal. Es que Julián Arango yo creo que era un personaje que aseguraba taquilla. Aseguraba rating, sí. Yo creo que es por espontaneidad.
porque él viene de agencia de publicidad. Él y Antonio Sanín fueron publicistas mucho tiempo. Es por genial, el tipo es genial. Y desde esos que él cuenta la historia, pero para mí fue como así como que, ay, no encuentro ningún actor, venga, yo hago eso. ¿Me entiendes? Es como Sí, que puede ser, fue puede como pasar. que venga, yo brillo aquí. No, la mencioné como porque fue como muy famosita entre los adolescentes, porque se vendieron cuadernos con el corazón de Paquita, porque hubo gente que se tatuó el corazón de Yo Amo a No, Paquita. señor, ¿por qué hacen eso? Sí, porque el intro lo cantaban ellos. Entonces es como que bueno, pero es un medio infantil. Yo lo siento como un Floricienta. Pues hoy en día que me proyecto, pues que lo veo, es como un Floricienta, un No, RBD, yo- una a cosa mí sin nunca me ser pues de atrapó. colegio. Francisco el Matemático me parece a mí que también, no sé si lo mencionamos, pero me parece que también Francisco el Matemático, tanto con Luis Mesa, que fue el profesor inicial, el original, que después lo cambiaron, El Francisco Matemático original. original. También fue marcador de época porque fue como donde aterrizaron unos okidokis, ya entre los 17 y 20, como Era que una ya... escuela, era una escuela Era de... una escuela, era un colegio, el Jimmy Carter, pero a la Sí. vez era una escuela. Que los rolos si me siguen los rolos, que yo creo que sí, por ahí unos me comentan, que esos son de los que me dicen que me leían, a los de Presunto Podcast, dicen que antes de que nos conociéramos en persona, ellos leían todos mis tweets en bogotano. O sea, como si fuera En rola. rolo. O sea, como que ellos me seguían y no habían hecho como la elaboración o no habían tenido la mediana sospecha De que eras paisa. de que era de Medellín. Y hay otras cosas que, por ejemplo, yo pongo fotodenuncia de los cerros que están al lado de mi casa, que en Bogotá le dicen cerro, acá le decimos pues como la loma del poblado. Entonces, cuando tomo fotos, a veces como que vean esta construcción pirata o esto que de eso tiene licencia, yo hago pues como la denuncia de cómo están pelando los bosques de la montaña para el progreso, y hay gente indignada etiquetando a la alcaldía de Bogotá, Ah, bueno. pero así, porque la gente cree que los cerros verdes al lado de los edificios solo ocurre en los cerros bogotanos. O sea, y vuelve, y uno la voltea y uno dice, el provinciano es el que cae en ese cliché de creer que todo pasa en su cuadra, o el provinciano es el que está en Medellín tuiteando alcalde, por favor, porque yo ni siquiera dije alcaldía ni tuiteé alcaldía, sino que la gente dijo hagamos labor social. Entonces es muy charro porque Me desperté con ganas de de- poner problema. y de rolo nada, o sea, yo creo que vos sos más propensa a absorber un acento medio arrolado. Ah, sí, si tú me sigues En y modo eres de presentación. Bogotá, créeme que yo piso Bogotá y hablo rolo. Sí, o sea, créeme O sea, que no hay yo piso problema. Bogotá, Y o sea, hablo créeme que yo rolísimo. piso Bogotá y hablo rolo A mí inmediatamente. a mí en Bogotá nadie me pregunta que dónde soy. A mí ni Jamás. siquiera, o sea, yo puedo estar una semana con una amiga rola y jamás se me pega el acento. Vanessa se monta Me dicen hola. en Me dicen, el José "Buenos María días, su Córdoba. merced". Vanessa se monta en el José María Córdoba y el tiquete dice Bogotá y Vanessa empieza y llamemos a la Aeromosa. Pero me pasa lo mismo si voy a ir a Venezuela. Aeromosa no, azafata. Me pasa lo mismo si voy a ir a Venezuela, si voy a ir a... Cónchale, donde obvio. sea. Y Cónchale, diciendo Cónchale, que ya pues en Caracas. La tía. dice Cónchale. La tía. Pero yo me di cuenta que en Dominicana dicen Cónchole. Cónchole. Con O. Qué loco. Hay unos influencers que sigo por ahí chiquitos, pues 20añeros. Como dice Cónchole. Y yo, ¿what? Padre santo. Pues no sé si ¿En qué dónde? fue primero en Dominicana. ¿En dónde para no ir? En Dominicana, las dominicanas que, pues, yo no sé, sigo muchas. Y hay un dominicano que le escuché el Cónchole. Horrible. Y yo, ve, No lo hagan. pero el Cónchale es chévere. Cónchale, vale. Si van a pisa maiquetía y empiezas, sí, pero empiezas a hablar como cifrina, porque ni siquiera es como que un O sea, acento de margariteño no, Margarita. cero. O sea, empiezas a hablar como si fueras del este de Caracas, así hasta... Yo no sé por qué me pasa eso, es horrible. O sea, yo lo estoy imitando. Mira, yo no sé por qué me pasa eso, es horrible. Sí. Cónchale, es horrible. Pero Bueno, nos quedó- es no- oído absoluto, diría sí. yo. Sí, claro. Pero nos quedó faltando, no, marica, sí, tenemos que irnos, ya llevamos una hora. Las Juanas. Yo creo que la mencionamos la vez pasada. Calixto es un hombre listo que andaba por la sabana. Yo creo que la mencionamos la vez pasada y no sé si es que... Yo creo que empezaste con ese tema, creo. Fue un fenómeno. Parece que para mí la Juana fue un fenómeno grandísimo. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí voy. En las Juanas sí
sí te respeto y te lo compro, lo de la diferencia de acentos. Ok. Porque cada una, o sea, Calixto era un vendedor de cositas que se iba por todo el país y en cada puerto dejaba su semilla sembrada. Sí. Y de aquellas travesuras nacieron las niñas Juanas, Sí. que eran 5 Juanas. Muy Una colombo era venezolano Rola. eso. Sí, eso es del día a día nuestro. Una era demasiado Rola, otra era... O sea, ahí es donde yo digo, sí te respeto Sí, esa vaina. pues creo que eran 3 costeñas y 2 de Bogotá. 2 Rolas, sí. Ujú. Sí, que Era eran como Carolina Sabino y La Monja. No, Carolina Sabino era costeña. Sí. Sí, Ay, qué bien lo de hecho, hace. Carolina Sabino hace muy bien el costeño. Qué bien lo hace. Y allí Cepeda tampoco es. Es que la única era Juana Mani, la costeña real. Costeña. Sí. Costeña. Sí. Mm. Juana Mani De esas novelas chéveres. y se justifica el primo, que es Miguel Baroni, que es el primo que viene de Bogotá, Ay, que se sí. justifica que sea como... Mi carrito europeo. Sí. que se justifica que sea. Y el otro que estudió en el exterior, Rafael Novoa, que se justificaba que fuera también. Pero nosotros... Rafael Novoa es de esos talentos que envejecen y se ponen más Sí, increíbles. increíble. O sea, Como actor no tiene muchos matices, no, pero... es Rafael Novoa. Novoa. Rafael, con la actuación estelar de Rafael Novoa como Rafael Novoa. Pero él tuvo una época, o sea, él tuvo como que... Es que, espérate, yo busco... Si quieres, ve hablando. Que yo la busco- última serie que era como de clinicazos, pues. Ajá. Pero eso fue como... No es un Grey's Anatomy. Sí, es como un Grey's Anatomy colombiano. Sí. Sí, él actuaba ahí y muy chévere, sí, muy chévere. Que me acuerdo Ese hombre que me parece increíble aún hoy. había un actor, o hay un actor, Danilo Santos, que yo creo que es como que los castineros colombianos buscan como que, igual que Hollywood, como que una actriz se replique, se duplique y se triplique a través de los tiempos. Yo creo que Rafael Novoa es el Danilo Santos del millennial. Y Danilo Santos trabajó tanto en Venezuela como en Colombia. Sí. Igual que Juan Pablo Raba. Danilo Santos... Que la gente no sabe si es colombiano o venezolano. Son colombianos. En ambos. nuestra familia hay 2 cosas. Y Barceló Mencionaste- Cezanne igual. Mencionaste a las Juanas y bueno, nosotras en nuestra familia somos 5 mujeres, hijas de la mamá. Somos las Juanas. Y yo, llamada Valentina, y que la mayor de las Juanas se llamara Juana Valentina, bueno, la mayor no, como la protagonista, pues, Sí, pero sí, digamos la mayor, que... sí. Pero eran todas como medio contemporáneas. Sí, eran de la misma edad. Porque el man las hizo como al mismo tiempo a todas. Eso fue como que un chiste, como que un lastre, pero ya era como que el chiste que se gasta. Como que en el colegio nos hicieron tanto bullying, primero por colombianas, Ujú. porque pues era como que todo coincidente, como que esto lo escribieron por ustedes. Pero en la familia ha pasado eso en otras ocasiones, donde mucha gente dice, esto lo escribieron por ustedes. Pues como que la gente relaciona, y no nada que ver, o sea, De más no que hay por relación. las Kardashian, pero por nosotros no. De pronto por las Kardashian, pero por nosotras no. Hay otra escena, que esto ya se sale, es dibujo libre, pero para ir cerrando. Hay otra leyenda, hay otro mito familiar que dice que en el libro de Héctor Abad Faciolince, que acá unos tíos que nos oyen se van a sentir identificados. En La Oculta hay una historia de una mujer que pare gemelos en el monte. Ujú. Y esa es la historia de nuestra bisabuela Edelmira pariendo, perdón, me equivoqué, de la mamá de los hijos de Edelmira, perdón, que O sea, era su suegra. Querubín. La suegra, ajá, la mamá de Querubín y de Clímaco, Ujú. gemelos, los parió de esa forma, sola en el monte. Ok. Entonces, la familia Zapata, de nuestro lado, cree que Héctor Abad Faciolince usó esa historia traída por su papá, porque el doctor Héctor Abad Gómez, papá de Héctor Abad Faciolince, hizo unas prácticas Atendió. en Sevilla Valle. Ok. Entonces, seguramente él Qué recogió loco. historias y Hablando hay de novelas. como una relación. Sí, no es la abuela de Elmira, sino la mamá, la nuera, Elmira es la nuera de esa abuela que parió Ok. gemelos, que son nuestros bisabuelos. Yo digo que tatarabuelos. se nos acabó el tiempo. Pero bueno, no, quería
como tocar esas dos Sí, no, me cositas para pareció finalizar. muy chévere esa, sí, es muy probable. Es muy probable Entonces, porque uno, ujú, las historias, pues yo que trabajo en esto, sí, guardando las proporciones, pues yo sí he hecho novela. Ojo, que si yo sí hice una novela, después lo cuento. telenovela. Una telenovela. Sí, es que yo hago la diferenciación es porque para mí Sí, novela novela es es el libro. lo leído. Sí. Una telenovela con Kepa Muchastegui como director. Entonces yo tengo una historia personal con este hombre que algún día la Ujú. contaré, Alma Bendita, ese sí es Alma Bendita. Y pues estaré eternamente agradecida por todo lo que me pudo haber enseñado ese hombre y pues por Y el estuviste amor. en el andamiaje de una telenovela, o sea, Sí, de la sí. construcción de una telenovela tipo seriado para un canal regional que es Ujú. mucho más, yo digo que limitado en recursos, Sí. pero también una experiencia brutal, Sí, pues. sí, que Es como hacer cine. después la contaré. Bueno, otro dibujo libre la contamos. Si nos piden que la contemos, la contamos. La contamos. La contamos. Sí, ¿quién me podría estar viendo o escuchando de esa gente? No me importa. No, y nos centramos mucho hoy como en lo que habíamos dejado como un ladito colombiano porque hablamos mucho de Sí, es como Venezuela. que dejamos mucha cosa, mucha tinta en el tintero, pero pues obviamente pues, hay cosas que se nos escapan. Sí, no nos las podemos ver No, todas. no, mi mamá no nos dejaba ver todas las novelas, No, y de pues. grandes tampoco, sino que la gente cuando nos vaya oyendo, nos vaya a ir oyendo, va a decir, esta no la había, o sea, la había olvidado, o esta nunca la vi, pues como que cada quien va haciendo sus... Y esto fue como un ejercicio de memoria, como de sentarnos a tomar noticas, como de buscar en Google. Yo sí me encontré cosas muy antiguas, o sea, me encontré unos archivos, o sea, cosas que ni siquiera están en Wikipedia. Entonces te salen como indexado como en el hipervínculo por allá todo lejos porque son como noticias indexadas de El Tiempo y de Caracol de antes de los 2000, pues de antes del internet. Entonces son una imagen y un textico ahí editado a la guachapanguis. Nos faltó, ¿por qué diablos? ¿Por Ah, qué es que nos diablos? faltaron muchas. Sí, hasta que la plata nos separe. La mujer del La mujer presidente. del presidente. No, es que nos Eh, faltaron. No, y de Venezuela sí que faltan. sí. Abigail, Vas a seguir, Abigail. Sí. que fue un tema, fue un tema. O sea, yo tuve que verme a Abigail para entender por qué, pues. Bueno, y para ya cerrar, el revisionismo histórico de muchas de esas telenovelas cancelarían muchas de estas producciones hoy en día. Pues Obvio. creería yo que hay cierta evolución por el lado de la políticamente correcto que a lo mejor va en detrimento de las historias y podríamos estar perdiéndonos de contar algunas historias por ese revisionismo que mantenemos. Pero bueno, no, este era como el lado BB del lado B de las telenovelas. El lado bebé. El lado bebé. Bueno, no, Hablando después, de bebé. después seguimos hablando porque ya tengo que ir a dormir con mi niña. Amamantar. Bueno, love you. Love you. No, yo la dejé bien alimentado. Bye. Chao.